Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Prieto, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNA. En este momento vamos a hacer una breve explicación de lo que son miembros inferiores, miembros superiores, lo que es tórax, abdomen y columna. Bueno, en este momento como tal acá podemos enfocar que los miembros inferiores se empieza por el pie, donde encontramos lo que son los metatarsianos. Estos como tal son las articulaciones, donde encontramos las falanges distales, las mediales y las proximales, los metatarsos, los tarsos, y acá como tal encontramos el astrálago y el calcáneo, que son los que hacen articulación con la tibia y el peroné. En estas encontramos articulaciones el tarso metatarsianos y las metatarsofalancicas, que son las que hacen unión para generar la movención en el pie. Después del pie encontramos como tal la pierna. La pierna está compuesta por la tibia y el peroné, que en su parte distal articula en lo que es el tobillo, las articulaciones del tobillo, la tibiofibular y la tibiofibular distal, que es donde se articulan con el tobillo, en su parte, y en la proximal se articulan como tal con la rodilla, con la rótula y con el peroné, que son las articulaciones de la rodilla. Como tal, esta sería la pierna, que es donde empiezan los miembros inferiores. De aquí contamos como tal el muslo. El muslo, que es el fémur, hace articulación en la rodilla con la tibia y el peroné. Y en su parte proximal hace articulación con lo que es la cadera, donde encontramos la articulación más importante, que es la coxofemoral, donde se genera la articulación y el movimiento de la pierna para poder caminar, correr, hacer dicha actividad. En este encontramos que en su parte distal hace articulación con la rodilla, donde encontramos la femoropatelar, que es donde se genera la rodilla, y donde hacemos articulación con la femorotibial. Esta como tal es el hueso del fémur, donde articula cadera y rodilla. Los miembros inferiores terminan como tal ya en la cadera, que es donde hace articulación la coxofemoral, que es donde se genera la cabeza de la parte proximal del fémur con la cadera, donde encontramos también las crestas ilíacas, la pubis, el sacrocoxis, que es donde inicia o termina la columna vertebral como tal. Aquí encontramos con articulaciones sacroiliacas, que son las que permiten como tal también las articulaciones con el sacrocoxis para poder generar los movimientos. Acá como tal terminarían lo que son los miembros inferiores, que son compuestos por pie, pierna, muslo y cadera. Después de esto pasamos como tal a los miembros superiores, que están compuestos de la siguiente forma. La mano. La mano está compuesta por sus huesos, que son las falanges distales, mediales, proximales, los metacarpianos, los carpos, y después de los carpos encontramos las articulaciones con el radio y con el cúbito, que es donde se generan las articulaciones de la muñeca. Entonces aquí como tal articulaciones de la mano encontramos las interfalángicas, que son acá en las falanges donde se unen, las metocarpofalángicas, que es donde se generan con el metocarpiano, y después las carpometacarpianas, que son las que van a ayudar a unir. Ya después pasaríamos como tal a las articulaciones de la muñeca, donde se generan con el cúbito y con el radio. Esto como tal sería la mano. Después pasamos como tal al antebrazo, donde el antebrazo empieza después de las articulaciones de la muñeca. Entonces ya se genera lo que es el radio y el cúbito, que es el antebrazo, y donde se generan articulaciones con el húmero, donde se unen haciendo el codo. Estas articulaciones como tal está el húmero cubital y el húmero radial, que es donde se generaría como tal el codo, que esto lo vemos en esta parte mucho más específica. En esta parte vemos el radio cubital proximal, que se unen mediante la articulación con el húmero y generarían como tal el codo. Esta parte sería el codo. Ya después del codo pasamos como tal al húmero, que el húmero pues es un hueso largo, que es el que va a generar con el hombro, articular con el hombro. Entonces el húmero llega y articula
como tal con la parte del glemo humeral, que es la cavidad donde el húmero se une y generan el hombro y la movención del brazo. Acá encontramos articulaciones como la acromión clavicular, el esternoclavicular y el omóplato. El esternoclavicular es donde la clavícula se une con el esternón y la clavícula tiene una parte donde se divide y se une con el acromión mediante la articulación acromioclavicular, que es como tal donde generaríamos el hombro. Ya después de estas pasamos como tal al tórax. El tórax está compuesto como tal de las costillas verdaderas y las falsas que acá podemos identificar. Son 12 costillas, también se compone por el esternón y está de la torácica 1 a la torácica 2. Tienen articulaciones esternoclavicular, costocondrales, costoesternales, intervertebrales y vertebrocostales, que son las articulaciones que componen y los huesos que componen como tal al tórax. Ya del tórax pasamos al abdomen, que el abdomen está compuesto como tal en la columna de la lumbal 1 a la lumbal 5, donde encontramos articulaciones similares a las que encontramos en el tórax, que son las costovertebrales, las lumbosacras, sacroiliacas, las pubianas y el diafragma como tal, que el diafragma pues todos sabemos que es un músculo. El hueso costal también lo encontramos en el abdomen y el sacrocoxis. Después de esto como tal pasamos a la columna vertebral. En la columna vertebral está dividida por las vértebras cervicales, vértebras torácicas o dorsales, que en muchas ocasiones las encontramos diferentes, y las vértebras lumbales y el hueso sacro. Todos sabemos que de las columnas cervicales, de la C1 a la C7 son las cervicales, las torácicas o dorsales van de la D1 a la D12, que son las dorsales, y las lumbales, pues como tal, estas son de la L1 a la L5 y la región sacra, que va de la S1 a la S5. Esta como tal es la composición de la columna, donde encontramos pues las mismas articulaciones que nombramos anteriormente, lumbosacras, intervertebrales, sacrocoxigeas, encontramos en la columna vertebral. Entonces como tal, esta es la composición de las partes de miembros inferiores y miembros superiores. Que tengan un feliz día.